Bien, amados hermanos, entonces entramos ya a la clase número 4 de esta primera parte, hermanos. Pero sin antes orar al Señor. Padre, te doy gracias por este día, que me permites estar aquí reunido una vez más, en compañía de mis hermanos, Señor, para dar este estudio, Señor, sobre tu palabra, Señor, para tener mejor entendimiento de lo que es tu palabra, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido para conmigo, Señor, a pesar, Señor, que soy imperfecto, Señor, y reconozco delante de ti, Señor, que necesito de ti, Padre. Reconozco, Señor, todas mis debilidades, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, me ayudes, Padre. Reconozco, Señor, que no he caminado fiel delante de ti, Señor. Reconozco, Señor, mi pecado, Señor. Como decía el rey David, reconozco mi pecado que siempre va delante de mí, Señor. Reconozco mi debilidad, Señor. Y pido, Señor, que venga esa restauración de parte tuya a mi vida, Señor. Y que tu Santo Espíritu me lleve, Señor, de crecimiento y victoria como a cada uno de mis hermanos en el área, Señor. Que tú sabes, Señor, que flaqueamos, Señor, y que tenemos una debilidad, Señor. No nos justificamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos restaures, Señor. Como dice tu palabra en Gálatas, que bajemos, menguemos, Señor, a todo eso, Padre. Y eso solamente lo podemos hacer a través de tu Hijo Jesucristo. Tú puedes hacer, Señor, eso en nosotros, el obrar como el querer hacer en nosotros, Señor. Porque nosotros somos incapaces, Señor. Pero por eso, Señor, venimos a ti, a tu presencia, Señor, para que tú, Señor, nos restaures, Señor. Que esta palabra, Señor, este estudio sea de gran bendición, de crecimiento para mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y que esto, Señor, sirva de crecimiento. Pido, Señor, ahorita, Señor, este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe este mensaje, y que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea guiada por tu bendito Espíritu, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces vimos, hermanos, que el Shabbat era sombra nada más de lo que nos llevaba al verdadero reposo, que era nuestro verdadero reposo, Cristo Jesús, hermanos. Pero, hermanos, aquí algunos todavía no entienden esto, hermanos. Se han quedado con lo rudimentario, hermanos. Y muchos siguen guardando, por ejemplo, como dije, siguen guardando el Shabbat, le siguen dando la importancia al Shabbat, que debe guardar el Shabbat, como los judíos, hermanos. Muchos hoy en día, hermanos, son como los judíos en aquel tiempo que no andaban dando de vuelta, hermano, en el desierto. ¿Sí recuerdan esa historia? Cuando el Señor los sacó de Egipto. Y los judíos solamente dicen que vivieron ¿cuántos años dando de vuelta? 40 años. Y así hoy en día, hermanos, hay muchos que quieren seguir guardando el Shabbat, todo aquello, hermanos, que habla de una cultura judía, como los judíos, nomás dando de vueltas. Hoy muchos están así, hermanos, que tengas que guardar el Shabbat, que tengas que guardar la comida que comes, etcétera, etcétera. Siguen en eso, hermanos, porque no han entendido para qué el propósito que tenía el Shabbat en el Antiguo Testamento. Sabemos que el Shabbat tenía dos propósitos, hermanos. Hablaba de dos figuras, la entrada a Canaán y el reposo de Dios. Eso ya se llevó a cabo en lo histórico, hermanos. Pero ahora falta en lo profético también. Entonces, hermanos, las enseñanzas rudimentarias, hermanos, solo fueron o son para un proceso temporal. Para así después pasar a lo perfecto, hermanos. Y no para estar dando de vueltas en lo mismo. Esto es lo que muchos no han comprendido ni entendido hasta el día de hoy, hermanos. Hasta la actualidad. No han entendido eso, hermanos. Por eso es que lo siguen haciendo, mis amados hermanos. Entonces, hasta aquí. Este es el primer punto que hemos visto, hermanos, ya del curso a los hebreos en cuanto a lo que la primera parte, hermanos. ¿Sí? Vamos a abordar, hermanos, la parte número 2 de este curso a los hebreos. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál fue el propósito general de escribir la carta a los hebreos? ¿Alguien lo recuerda? Lo estuvimos tocando en la primera parte.
tenía dos propósitos, hermanos. Si lo recuerdan, mis amados hermanos, ¿cuáles eran esos dos propósitos que tenía la carta a los hebreos? ¿Pueden ser breves, hermanos? El no dejar que no llamaran anatema a Jesucristo, ¿no? Eso era parte. Habíamos dicho que, Hebreos comenzaba con casi 2 capítulos que hablaba sobre los ángeles, porque el pueblo, no recuerdo cuál parte del pueblo, tenía esa costumbre de hacer culto a los ángeles. Ok, pero dijo específicamente Hebreos tenía dos propósitos que era escribir Hebreos. O la carta de los Hebreos tenía dos propósitos que ya lo vimos anteriormente, hermanos. ¿Sí lo recuerdan? Exhortación. Uno era, hermanos, que se mantuvieran firmes en la fe en Cristo. ¿Sí? La segunda, hermanos, era que rechazaran las enseñanzas judaicas, las enseñanzas de los judíos tradicionales. Esos eran los dos propósitos, o los dos propósitos de la carta a los hebreos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden, hermanos, que los judíos judaizantes, hermanos, ortodoxos, como se le conoce, hermanos, no estaban siendo perseguidos. ¿No sí? ¿Sí recuerdan? Los judíos de la comunidad, hermanos, no estaban siendo perseguidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los judíos que solamente estaban siendo perseguidos? Los judíos de la diáspora, los judíos helenistas. Pero los otros judíos no, sino que solamente los judíos mesiánicos son los que estaban siendo perseguidos. Los judíos de la comunidad, hermanos, no estaban siendo perseguidos. Los demás judíos, los judíos eran libres, hermanos. ¿Libres de qué, hermanos? Tenían libertad, hermanos. ¿De qué dijimos? De religión, de practicar su religión, hermanos. ¿Sí? En el imperio que estaban ahí tenían. En sus sinagogas tenían libertad de ejercer. No estaban siendo perseguidos los judíos. Pero los judíos mesiánicos sí estaban siendo perseguidos, puesto que les consideraban en ese tiempo, hermanos, ¿sí recuerdan? ¿Cómo se les consideraba? Una nueva secta. O se les consideraba una secta a los judíos mesiánicos. Y además de eso también, hermanos, eran vistos como enemigos de quien creen, hermanos, los judíos mesiánicos. Del emperador, hermanos. Aparte de ser perseguidos, hermanos, estos judíos mesiánicos eran considerados enemigos del emperador. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo, hermanos, existía o había un culto, hermanos, al emperador. Donde todos, hermanos, le rendían culto al emperador. Incluso, hermanos, los judíos ortodoxos o los judíos de las comunidades, hermanos, estaban sumisos al emperador, reconociéndole, hermanos, como ¿quién? Como su señor. Eso pasaba en ese tiempo, hermanos. Sin embargo, obviamente, hermanos, los judíos mesiánicos decían: nosotros solo tenemos un Señor, un Rey, y es Jesús. Hermanos, esto ya se imaginarán, hermanos, para el emperador. ¿Sí? ¿Qué ocasionaba en el emperador? Para el emperador era un insulto, hermanos. Porque en ese tiempo había un culto al emperador y todos le rendían culto al emperador. Y obviamente los cristianos mesiánicos decían: nosotros solamente tenemos un Señor y un Rey. Obviamente esto para el emperador, hermanos, era un insulto, que los cristianos mesiánicos no le rindieran culto al emperador. Por eso los consideraba enemigos también del emperador.
Y esto, hermanos, era un insulto gravísimo, puesto que los hacía archienemigos del emperador. ¿Recuerdan cuando el rey que levantó una estatua? ¿Cómo se llama, Pedro? Me cuesta decir ese nombre. Ese. Cuando los tres hombres solamente no se postraron. Había este tipo de culto así para él, ese tiempo para el emperador había. Obviamente todos le rendían culto, pero los judíos mesiánicos no, hermanos, porque ellos decían que solamente tenían un Señor y un Rey, ese era Jesús. Entonces esto para el rey, para el emperador era un insulto gravísimo, ¿sí? Ya que el emperador no solamente era considerado como un rey, hermanos, sino que también era considerado en esa época, hermanos, como ¿quién creen? Como un ser divino, que se le tenía que dar adoración. Eso pasaba en ese tiempo, hermanos. Obviamente, hermanos, por supuesto que tanto los judíos mesiánicos, hermanos, como los cristianos gentiles, hermanos, se iban a negar a darle, obviamente, adoración al emperador. Y esta era una buena excusa, hermanos, para perseguirlos, hermanos. Y también para acusarles, hermanos, de todo tipo, hermanos, de crímenes y atrocidades a los cristianos. Y tanto a judíos mesiánicos, hermanos, como a cristianos gentiles. No solamente creen, hermanos, que eran perseguidos por el simple hecho de que ellos creían en Jesús. Los persiguían por la razón de que ellos no querían también adorar al Señor, al emperador, o darle culto al emperador. Por eso, hermanos, falsamente los acusaban de varios crímenes, hermanos, a los cristianos y a los judíos mesiánicos. Ahora, no ven a creer, a veces que crímenes, a veces eran por crímenes absurdos, hermanos. Nos acusaban de crímenes absurdos. Como por ejemplo, amados hermanos, los acusaban de canibalismo, hermanos. ¿Sabían eso? Que los judíos acusaban de ser caníbales en ese tiempo, hermanos. En la iglesia primitiva. Que se comían a los niños en secciones privadas, hermanos. De eso los acusaban. Pues dije que eran crímenes absurdos de los cuales los acusaban. Es por eso una de las razones, hermanos, que el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 3, vayamos para allá. ¿3 qué? 16. Vamos a ver lo siguiente que dice ahí la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Para un momento que todos los hermanos lo tengan. ¿Todos lo tenemos? Bien, voy a dar lectura. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os alarméis. ¿Qué versículo dijo? 16. 3:16. Ah, No. Es el 3. Sí, ¿no es verdad? Entonces es primero. O Es primero de Pedro 3:16, ¿verdad? ajá, ¿no sé? No, es ese. no, Es el ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís? Es el 13. Ah, no, voy a estar empezando. Sí, esos hermanos, pero empecé desde el 13. Perdón, no les dije, pero sí, ese está bien. Ok. Solo empecé unos versículos antes, hermanos. Ok. ¿Sí?
Entonces dice, volvemos a leer, dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño y si vosotros seguís bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os alarméis por temor de ellos, ni os costumbréis, sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y recibir reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16 aquí, hermanos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que los murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por eso Pedro les escribe eso, porque en ese tiempo, hermanos, a los cristianos los estaban acusando de canibalismo, que se comían a los niños. Por eso dije que los acusaban de crímenes absurdos. Por eso es que el apóstol Pedro les escribe de esta manera también a los cristianos, hermanos, o en su carta universal, porque eso los estaban acusando, tanto a judíos mesiánicos como a gentiles creyentes en Cristo, hermano, los acusaban de esto, ¿sí? Por eso que vamos a entender a qué se estaba refiriendo aquí el apóstol Pedro cuando les dijo esto. Ya que estamos viendo, hermanos, el trasfondo histórico de las persecuciones de esa época, que tanto como a judíos mesiánicos como a cristianos se les acusaban de que cometían todo tipo de crímenes, hermanos, incluyendo este tipo de crimen absurdo, hermanos. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro les dice, está bien si los persiguen y que los acusen de malhechores, pero Pedro dice, pero que todo esto no sea verdad, de que cometen actos ilícitos, y que todo esto sea falso. ¿Para qué? Para que en esto se glorifique a Dios en el día de la visitación. Por eso Pedro les escribe a ellos, porque los estaban acusando. Pero ¿qué les dice el apóstol Pedro? Que todo esto que los acusan de malhechores, y si los persiguen, les dicen, está bien, pero que esto no sea verdad, o sea, que no anden haciendo cosas indebidas. ¿Para qué? Para que en esto glorifiquen a Dios en el día de su venida. Ahora entendemos por qué Pedro le escribe, aunque los acusan de malhechores, porque en ese tiempo, hermano, los acusaban a los cristianos de todo actos criminales. Tanto en las cartas, hermanos, de Pedro, como en la de Judas, Hebreos, Santiago, todas estas cartas, hermanos, que se les conoce como cartas ¿qué? ¿Cómo se les conoce esas cartas? Cartas universales. Todas estas, tanto obviamente como las cartas de Pedro, la carta de Judas, la carta de Hebreos, la carta de Santiago, entre otras, hermanos, se escribieron bajo este contexto, hermanos, de trasfondo histórico. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que ir a estudiar lo histórico, hermanos, si no, no vamos a entender las cartas universales, con todo, hermanos. Porque hoy lo que hay en día hoy, cuando se desconoce el contexto histórico, hermanos, pues hoy malinterpretamos las cartas, malinterpretamos la Biblia, hermanos. Entonces, todas estas cartas, hermanos, fueron escritas bajo ese contexto de persecución, hermanos. Por eso es que los autores hablan de esa manera. Si nosotros no tomamos en cuenta este contexto, hermanos, de trasfondo, no vamos, como dije, a entender algunas palabras o frases que hay en estos libros, hermanos. Ahora vamos a ver un dato importante, dice. Por lo tanto, o por otro lado, había también una gran diferencia entre creyentes judíos y gentiles,
ya que los gentiles no sentían la persecución del judaísmo, ya que pocos de los gentiles asistían al templo, ya que para el gentil dejar el templo no era gran cosa para los gentiles, pero para el judío sí lo era. Estoy hablando del judío mesiánico, hermanos. Ya que para el judío mesiánico, hermanos, era parte de su historia, parte de su identidad, de su esperanza. Pues ellos, hermanos, tenían las fiestas y todo eso era parte de su cultura, representaba parte del judío, algo especial para el judío, sus costumbres, la ley, etc. Entonces, obviamente, para el judío decir que renunciara, pues le estaba costando, hermanos, porque era parte de su cultura, era parte de ellos. A los gentiles no, hermanos, porque pues ellos dijeron, no es parte de mi cultura. A ellos no les costaba, no les era de gran peso dejar todo esto. Eran gentiles, ¿sí? Creyentes, obviamente, o sea, no les pesaba esto, hermanos. Pero al judío sí, hermanos, porque era parte de su esencia. Para él sí, para el gentil no. No tenía ningún problema con esto, pero sí el judío, ya que los judíos creyentes enfrentaban grandes luchas con el judaísmo. Aunque estos judíos mesiánicos confiaban en Jesús como su Salvador, pero a la misma vez retenían la ley. Por eso para esta era difícil dejar todo eso. Sus sinagogas, todo eso era difícil, sus costumbres era difícil dejar eso. Para los creyentes gentiles obviamente no, porque no habían nacido con esa cultura. Pero para el judío sí, amados hermanos, era difícil. Era difícil dejar todo esto, hermanos. Dejar obviamente sus costumbres, todo eso era difícil. Porque para el gentil no lo era. Ojo aquí, hermanos, ¿qué era lo que pasaba aquí con estos judíos? ¿Qué era lo que pasaba? Pasaba que no tomaban en cuenta, hermanos, el detalle, hermanos, de la transición, hermanos. ¿Sí? Porque obviamente para el judío dejar todo eso le costaba trabajo, para el gentil no. ¿Sí? Y lo que pasaba con estos judíos, hermanos, es que no tomaban algo en cuenta, un detalle que se llama transición, hermanos. ¿Qué es transición, hermanos? Pasar de algo a otra cosa. Exactamente. Una conversión. Aquí es donde vamos a entender muchas cosas, hermanos, vamos a entender hechos, porque hay ciertos en hechos se deben ciertas cosas que hoy muchos aplican, pero vamos a ver por qué se aplicaba eso. Ya que la transición, hermanos, es como un puente, hermanos. En primer lugar primero vemos que al judaísmo, ¿sí? Que empezó, ¿sí? El judaísmo empezó obviamente a creer en Cristo, hermanos, ¿sí? Lo vemos. Y en segundo tenemos al cristianismo, hermanos. Y la transición, ¿en qué se basa, hermanos? La transición es, obviamente, sí es la transición del paso del judaísmo al cristianismo, hermanos. ¿Sí? Pero esto, hermanos, este paso, hermanos, del cristianismo, porque vemos a judíos primeros, obviamente, el judaísmo o el cristianismo, hermanos, o el evangelio de Cristo no empieza con gentiles, empieza con judíos. Los judíos empezaron a predicar, y lo vemos en Jesús con sus 12 discípulos, y luego vemos que más judíos iban uniendo, creyendo, ¿no? Pero eran judíos. Primero vemos vemos una iglesia con puros judíos, ¿sí? Pero después ya vemos que van menguando los judíos y que va creciendo más la iglesia gentil. Esto, hermanos, se le conoce como transición, hermanos, ¿sí? Transición. Esa transición no fue de la noche a la mañana, hermanos. Esa transición se va narrando más que nada, hermanos, o nos narra ahí en el libro de los Hechos, hermanos, en conjunto con las epístolas y sobre todo las epístolas generales y en ciertas porciones, hermanos, las epístolas paulinas.
nos narran esa transición de cómo fue cambiando de judíos creyentes en Cristo a gentiles creyentes en Cristo, hermanos. Esto se le conoce como transición, hermanos. Pero más que nada, hermanos, el libro de los Hechos, hermanos, ya que el libro de los Hechos fue escrito o diseñado para cumplir esa función, hermanos, de narrarnos, hermanos, la transición de cómo se pasó del judaísmo al cristianismo, o sea, cristianos gentiles creyentes en Cristo, hermanos. Así que el libro de los Hechos, hermanos, es más que nada un libro de transición, hermanos, que nos explica de cómo se pasó del judaísmo al cristianismo. Obviamente, como dije anteriormente, hermanos, no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar décadas, pasaron muchos años, hermanos, y en esos años hubo ¿qué? Hubo sucesos, hubo eventos, hubo revelación, hubo personajes, aprendizajes, ¿sí? Y los mismos apóstoles tuvieron que ir aprendiendo, hermanos, también. Por eso es que en el libro de los Hechos vemos que se hablan ahí como que de profetas, hermanos, ¿sí? ¿Sí lo han visto en el libro de los Hechos? Que se mencionan como que profetas. Había una mujer que era hija de no sé quién que profetizaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se estaba dando? Porque era un momento de transición, hermanos, donde todavía se estaba revelando la palabra de Dios. La palabra de Dios no había sido revelada, ¿sí? Completa. No había terminado. Por eso es que se ven todo ese tipo de eventos. Porque todavía se estaba dando toda la revelación de parte de Dios. Entonces, por eso podemos ver ciertos elementos ahí en Hechos. ¿Por qué? Porque se estaba dando todavía la revelación. Así que, hermanos, mientras sucedía esa transición, hermanos, los judíos mesiánicos, aunque ya creían en Jesús como su Mesías, aún, por eso vamos a ver, hermanos, que aún seguían ellos guardando la ley, hermanos. Seguían yendo al templo, ¿sí? Y por si acaso, hermanos, seguían sacrificando animales. Hablo de judíos mesiánicos, creyentes en Cristo, hermanos. Ajá. Por eso que para el judío era difícil dejar esto. Para el gentil no, pero para el judío sí. Seguían sacrificando animales, hermanos. El libro de los Hechos nos describe que el libro de Hechos nos describe que el mismo apóstol Pablo, que fue al templo a presentar a 7 jóvenes. ¿Sí o no lo vemos ahí, hermanos? ¿Sí lo hemos visto? ¿Así lo hemos leído? Cuando Pablo va al templo a presentar a 7 jóvenes para el voto nazareno. Por eso es que lo vemos ahí. Y por eso es que muchos dicen, es que Pablo guardaba la ley, creían que eso, pero guardaba la ley. ¿Pero por qué hacía todo eso? Porque estaban en el tiempo de la transición, hermanos. Pero hay muchos que agarran para seguirlo practicando. Y diciendo, nosotros los cristianos debemos guardar la ley porque el mismo Pablo guardaba la ley. Y se agarran de esto, hermanos, sin tomar en cuenta este detalle. Pablo ahí en Hechos nos describe que obviamente él tomó a 7 jóvenes para llevarlos para el voto nazareno. Ahora, ¿qué era el voto nazareno? ¿Alguien sabe qué era el voto nazareno, hermanos? ¿Sí? Mi hermano, díganos que no. No es que lo minimiza el lado hermano, no. ¿En qué consistía, hermanos, el voto nazareno? ¿No? Bien. El voto nazareno, hermanos, era un compromiso voluntario en el judaísmo, ¿sí? Antiguo, hermanos, donde una persona se consagraba a Dios por un periodo determinado, absteniéndose de ciertas cosas y dedicándose a una vida de santidad. Los nazarenos se comprometían a no beber vino ni productos derivados de la vid. No cortarse, por ejemplo, el cabello y evitar el contacto con cadáveres. Ese era, con eso más o menos se goza el voto nazareno, hermanos. Apúntenos, pero lo han apuntado.
Eso era el voto nazareno. Entonces, ahí en Hechos vemos que Pablo agarra a 7 jóvenes obviamente para el voto nazareno, hermanos. Y es donde muchos se agarran y dicen, mira, Pablo ve, sí, guardaba la ley porque ve, llevó a 7 jóvenes para que el voto nazareno, entonces nosotros debemos guardar. Pero no, hermanos, ¿por qué se veía todo eso? Porque estábamos en el tiempo de la transición, hermanos. ¿Sí? Esto no quiere decir que yo estoy diciendo que guardemos la ley, no, los cristianos no debemos guardar la ley, hermanos. Recuerden, hermanos, que este tiempo se le conoce como un tiempo de cambio, un tiempo de transición, ¿sí? Tal vez esto, hermanos, pueda sonar como un choque, ¿no? Porque primero, ¿qué vemos, hermanos? ¿Cómo empieza, digamos, la iglesia de Cristo? Empieza con judíos, inicia con judíos. Pero más después, hermanos, después vemos que los judíos van aceptando a Jesús, hermanos, como el Mesías, aunque son judíos, hermanos, pero son judíos mesiánicos, pero siguen siendo judíos. Judíos, hermanos, que obviamente seguían con muchas cosas de la ley, hermanos, y costumbres, que las siguen practicando, hermanos. Pero ¿qué vemos después, hermanos? Después ya vemos, hermanos, que esto va descendiendo conforme pasa el tiempo, hermanos. Ya vemos a qué, a más gentiles en la iglesia de Cristo. Ya no vemos a tantos judíos, sino que vemos a gentiles, hermanos. A gentiles que van, obviamente, aceptando a Cristo, hermanos. ¿Y esto a qué se debe, amados hermanos? A que va tomando fuerza, hermanos, la iglesia con los gentiles, hermanos. ¿Sí? Que más gentiles van aceptando a Cristo. Entonces ya vamos viendo menos judíos en la iglesia de Cristo. Y vamos viendo por consecuencia a más gentiles que van conformando el cuerpo de Cristo. Que van formando la iglesia. Ya la iglesia se ve más conformada por gentiles que por judíos. Que va tomando fuerza en ese periodo, hermanos. Por eso a Hecho se le conoce como el libro de la transición, hermanos. El puente, hermanos. Donde vemos que se va dejando todo tipo de aspectos de la ley, se va dejando poco a poco, hasta guiar, hermanos, a los gentiles a Pablo. Donde Pablo revela todos los misterios de la iglesia, hermanos. Estaban escondidos, según nos habla en Efesios capítulo 3. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Vemos cómo la iglesia va dejando con menos judíos y creciendo con más gentiles, hermanos, y hasta guiar a los cristianos gentiles a Pablo. Y donde Pablo se le revela todo concerniente, hermanos, lo que es en cuanto a la iglesia, la doctrina de la iglesia, hermanos. Y eso lo pueden ver, hermanos, en Efesios capítulo 3. Ahí está, hermanos, donde el mismo Pablo dice que a él se le reveló ese gran misterio que estaba escondido, que a ningún otro se le fue revelado, sino solamente a él. Aunque los profetas escribieron de esto, ni a los profetas tampoco entendían esto, sino a Pablo se le fue revelado todo esto en cuanto al tiempo de la gracia, en cuanto a la dispensación de la gracia. Hermanos, la gracia no se le reveló a los otros apóstoles, ni a Pedro, ni a ellos se les reveló. Ellos no entendían lo que era la gracia. Ellos no entendían, hermanos, lo que era la iglesia gentil. Ellos no sabían nada. Ellos estaban, ¿qué? Preocupados por cuándo iba a ser la restauración del reino. Aquí se cae la mentira de que cuando Cristo fundó la iglesia, según en Pedro ni siquiera sabía lo que estaba diciendo el Señor ahí. No entendía lo que realmente el Señor quería decir con esas palabras. Porque el único que se le fue revelado en cuanto a la doctrina de la gracia, hermanos, fue el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo fue escogido con un propósito, hermanos, específicamente para la doctrina de la iglesia, hermanos. No por diciendo que hay más apóstoles, no, hermanos. Apóstoles de oficio, solamente Pablo fue levantado con ese propósito, para ese propósito que Dios tenía, para esta dispensación, hermanos. Hoy en día todos somos apóstoles, porque todos predicamos el evangelio, hermanos. Pero de oficio, no. Somos de servicio. Entonces, ahí lo pueden ver, hermanos, en Efesios capítulo 3, como Pablo habla, el mismo que se le revela el misterio de la iglesia, de lo que estaba escondido, hermanos. Donde ya ahí, hermanos, Pablo habla que no es necesario el templo, los sacrificios, el velo, las ordenanzas, las dietas, las fiestas, nada de eso ya era necesario, hermanos. Lo que vemos en Hechos es que lo siguen practicando. ¿Pero por qué lo siguen practicando, hermanos? Porque estaban en ese tiempo de transición, hermanos, en ese puente, hermanos. Por eso que en Hechos vemos eso, que suceden estas cosas. Pero eso no es para que nosotros lo practiquemos hoy, o como muchos quieren hacerlo ver, que nosotros lo practiquemos hoy. Porque dice, mira, Pablo hacía esto y ves, entonces tenemos que guardarlo. No tenemos que guardarlo. Lo que pasa es que ellos no entienden ese tiempo de transición. Pero cuando llegamos a Pablo, cuando los gentiles son guiados a Pablo, dice que nada de eso es necesario, ni las ordenanzas, nada de eso. Ya nada de eso es necesario. Pues ahora, ¿qué dice Pablo? Solo por la fe en Cristo Jesús. Así de fácil, hermanos. Solo por la fe en Cristo Jesús, hermanos, pasamos a ser hijos de Dios. Pero todo eso de la fe, hermanos, vino después. Porque vemos hechos que todavía seguían practicando. Los judíos mesiánicos creían en Jesús, pero seguían guardando muchas cosas de la ley. Pero cuando llegamos a Pablo dice, no, eso ya no es necesario. Y recuerden que para el judío era difícil dejar todo eso, porque era parte de su cultura. Pero los gentiles, no, ellos no. Y Pablo les dice, nada de eso sirve, sino solamente por la fe somos hijos de Dios, y solamente por la fe en Cristo. Por eso aquí ya vemos que Pablo empieza a hablar mucho de la fe. Porque ahí es donde Pablo se le revela toda la doctrina de la iglesia en cuanto a la gracia, hermanos, que ya no es por obras, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Pero aún en el periodo de la transición, hermanos, aún se lidiaba con todas esas cosas, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia o sectas no analizan bien estas cosas o estos detalles, hermanos? Y no observan este tiempo de transición, hermanos. Por eso hay muchos errores en las iglesias, hermanos. Bueno, pueden pasar dos cosas, hermanos. Cuando alguien no observa estos detalles o no tiene conocimiento de estos detalles de transición y todo eso, pueden pasar dos cosas, hermanos. La número uno, hermano, es caer en el escándalo o en el legalismo. Eso sí. Ya que vemos que a Pablo, que estaba guardando las ordenanzas, y además vemos a Pablo que estaba haciendo sacrificios, o sea que eso quiere decir que nosotros como gentiles debemos seguir guardando nuestras raíces hebreas porque Pablo las guardaba. ¿Sí? Muchos así lo creen. Puesto que ven a Pablo, hermanos, ven a Pablo que estaba guardando todas estas cosas, hermanos. Y nosotros ese no debemos guardar todo esto, hermanos. Nosotros aquí ya lo sabemos que eso no es posible, hermanos. Pero muchos caen en el legalismo, hermanos. Porque ven a Pablo haciendo esas cosas, diciendo que no debemos guardarlas, pero no se dan cuenta, no tienen en cuenta este tipo de detalles de la transición, hermanos. Por eso es que muchos guardan o siguen guardando, hermanos. Y dice, entonces por eso ahora ya no le digas Jesús, dile Yeshua. Ya, sé que hermanos, ya no les voy a decir hermanos, sino
¿cómo es este? Es Aguina, yo algo así, hermanos, hermanas. Sí. Ya no le digan las Espíritu Santo, sino el río Hacadesh. Pero es porque no tienen en cuenta todo eso, hermanos. Desconocen, por eso que caen en cierto tipo de legalismo, hermanos. ¿Por qué? Porque ven a Pablo en Hechos haciendo todo esto. Entonces nosotros debemos guardar todo eso. Pero no se dan cuenta, hermanos, que todo eso era un tiempo de transición. Por eso se veía todo eso. Por el hecho se le conoce como el libro de la transición, hermanos. Un libro que nos está contando, ¿qué? Los hechos. Así que de aquí en adelante, hermanos, ya no me digas Dios te bendiga, sino van a decir Shalom. Y todo esto pasa, ¿por qué, hermanos? Porque todo esto pasa porque se toman de lo que aún estaba sucediendo, se toman de lo que aún estaba sucediendo en el tiempo de la transición, hermanos. Por eso muchos hoy, cuando ven las escrituras, que Pablo entraba el día de reposo, hermanos, en las sinagogas, dicen, ¿ves? Pablo guardaba el Shabbat. Así que nosotros hay que guardar el Shabbat. Hay que guardar eso porque el apóstol de los gentiles guardaba todo, y nosotros hay que guardarlo. Pero esto es absurdo, porque no se debemos guardar porque nosotros estamos en la gracia, y esta era parte del tiempo de la transición. Por eso se veía todo eso, hermanos. ¿Sí están entendiendo, amados hermanos? Porque esto, hermanos, lo van a necesitar ustedes allá afuera, hermanos. Cuando alguien venga y te diga, pero Pablo guardaba ahí el Shabbat, guardaba todo eso, ¿y qué le vas a responder, hermano? Que él sí lo hacía, pero era su tiempo de transición. Era un tiempo de transición. Pero imagínense, hermanos, si usted no lo supiera, hermanos, ¿qué diría? No, sí es cierto, Pablo está guardando el Shabbat, Pablo sí entraba a las situaciones, como es el apóstol de los gentiles, nosotros debemos guardar todo eso. Esto así, hermanos, que lo han llevado a muchos, tanto como las iglesias, como sectas, al legalismo. Ya que no saben discernir el tiempo de la transición, hermanos, muy pocos conocen esto, hermanos, el tiempo de la transición, hermanos. Y esto los ha llevado, hermanos, hasta el día de hoy a muchos errores. E incluso, hermanos, dentro de la iglesia evangélica. Cristianos evangélicos los han llevado a caer en este error o legalismo, hermanos. Bien, volvamos. Entonces decíamos que estos judíos, hermanos, aunque confiaban en Jesús como su Salvador, hermanos, pero aún seguían guardando la ley, las dietas, el reposo, seguían asistiendo a las fiestas, seguían circuncidando a sus hijos, hermanos, por si no lo sabían. Seguían haciendo sacrificios de animales en el templo. Pues ese tiempo, hermanos, el templo, como dije, hermanos, aún existía, ¿sí? Existió, hermanos, ¿hasta qué año existió el templo? Se dice que hasta el año 70, hermanos. De hecho, hasta ese entonces aún había, ¿qué había, hermanos? Aún había sacerdotes que hacían los sacrificios, hermanos, de animales. ¿Tenía conocimiento de eso, mi amado hermano? Donde muchos de estos judíos, hermanos, que vivían en el mundo helenista, iban a las fiestas en Jerusalén. Aunque aún siendo judíos mesiánicos, seguían guardando sus costumbres. ¿Y eso? ¿Había problema en eso, hermano? No había problema con eso, hermanos. Lo que lo guardaran, hermanos. El problema que lo ponían como un argumento fundamental, hermanos. Si tú quieres guardar lo puedes hacer por bajo tu convicción, pero no imponiéndolo como doctrina fundamental. De hecho, el mismo apóstol Pablo, hermanos, dijo que no había ningún problema con que los judíos mesiánicos guardaran sus costumbres.
Y lo vemos Pablo que lo hacía, pero no dependía de eso. Pero en lo que Pablo sí estaba en contra, hermanos, era en que ¿por qué obligar a los gentiles, hermanos, a guardar las costumbres de los judíos? Como algo fundamental, hermanos. Ese era el problema real que Pablo decía, que porque no había problema aún que los judíos guardaran, pero lo que Pablo se estaba en contra es que obligaran a los gentiles a guardar las costumbres judías. Eso realmente sí Pablo estaba en contra de eso. Ahora pregunto, hermanos, o por otro lado, hermanos, tampoco se le podía, hermanos, al gentil, hermanos, tampoco se le podía obligar a no quererlo, a no guardar. Tampoco se le podía. ¿Por qué, hermanos? Porque si el gentil quería, hermanos, su dieta kosher, el gentil estaba en su derecho, hermanos, en su libertad de hacerlo. Si el gentil quería participar de eso por bajo una convicción personal, no se le podía tampoco negar, porque estaba bajo su libertad de hacerlo y bajo su derecho, hermanos. Lo que hoy en día hemos dicho, ¿no, hermanos? Que, por ejemplo, de ciertas cosas que yo, ciertas cosas que no son doctrina fundamental, pero que yo hago por convicción, siempre y cuando haga esto, no cruces la línea, hermanos, puedes hacerlo bajo tu libertad. No te pueden obligar a no hacerlo o hacerlo, hermano. Por ejemplo, el tema ahorita que se viene diciembre, hermanos. ¿Qué se viene? Navidad. La Navidad, hermanos. Si tú quieres celebrarla, hermanos, esa es tu convicción bajo en el orden de Dios y para honrar a Dios, lo puedes hacer. Pero tampoco lo impongas a los hermanos que no participan, lo que debes de respetar. Por eso es por convicción, es bajo tu libertad, es bajo tu libertad de hacerlo, hermanos. Entonces, así obviamente el gentil aquí, hermanos, si él quería tener su dieta kosher, hermanos, estaba en su libertad de hacerlo. Lo que Pablo estaba en contra es que obligaran a los gentiles a guardar todo esto como algo fundamental, hermanos. Ese era el problema. Ahora, otro punto importante, hermanos, es que debemos saber, hermanos, es que el libro de los Hechos, hermanos, solamente cubre, hermanos, los primeros 30 años de la historia de la iglesia, hermanos. Hechos solamente cubre los primeros 30 años de la iglesia. No cubre todo, hermanos. Por si acaso usted lo pensaba así o lo creía, que ahí se narraba toda la historia de la iglesia en Hechos. No es así, hermanos. Es más, cuando se termina el libro de los Hechos, hermanos, ¿dónde creen que estaba Pablo? En su primer viaje. ¿En dónde estaba, hermano? No se encontraba en su primer viaje, se encontraba encarcelado, hermanos. Que aproximadamente, hermanos, ese encarcelamiento duró 2 años, hermanos. Fíjense esto, cuando el libro de los Hechos se termina, Pablo estaba en su primer viaje y encarcelado, hermanos. Que duró 2 años ese encarcelamiento. Después vemos, hermanos, que al salir, Pablo continuó sus viajes. Pero esos viajes, hermanos, ya no están registrados en el libro de los Hechos. Ya no hay hechos, solo se tiene registros de hechos hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Todo esto grábenselo, hermano, apúntenlo, hermanos, porque esto son herramientas para ustedes, hermanos. Entonces estaba en este que cuando se acaba Hechos, hermanos, Pablo estaba en su primer viaje, obviamente encarcelado, hermanos, en Roma, hermanos. Por eso es importante, hermanos, saber
este punto, para que no pensemos que ahí terminó todo en Hechos, hermanos, sino que continuó habiendo historia también, hermanos, con Pablo y el cristianismo ya, con Pablo y el cristianismo gentil, hermanos. Solo que ya no está registrado en Hechos, en el libro de los Hechos, hermanos. Así que cuando usted encuentre, hermanos, en el libro de los Hechos o en la Biblia, estos elementos donde aparentemente, hermanos, se mezcla la ley con la gracia, hermanos, no se preocupe, no se exalte. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que estaban en ¿qué? Bien, están aprendiendo, hermanos, en tiempo de transición, hermanos. O en periodo de transición, hermanos. Cuando usted para la próxima, usted ya sabe por qué ahí se encuentra eso en Hechos. Usted ya sabe. Y que también ellos, hermanos, estaban aprendiendo, hermanos. Y eso, hermanos, lo podemos ver en Hechos capítulo 10, hermanos. Cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come. Hechos 10, ahí lo pueden ver, hermanos. Sí, cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come. ¿Y qué es lo que le responde Pedro al Señor? Vamos allí a Hechos, hermanos, Hechos 10. 13. 10, 13, ¿no? Vamos a empezar desde el 9. 9 al 16, hermanos. Alguien que le dé lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a unas 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntan por la casa de Sión, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Gracias, Reina. ¿Y por qué, hermano, les pregunto, por qué le responde de esta manera Pedro al Señor? ¿Por qué le responde de esa manera, hermanos? Porque Pedro todavía estaba con las costumbres judías. Pedro estaba aprendiendo también. Estaba comprendiendo. Porque aún Pedro estaba en el judaísmo, hermanos. Aunque ya estuvieron con Jesús, ellos siguen arraigados a sus costumbres. Sí. Igual ahí, se ve inmediatamente que Pedro, cuando dijo, no, Señor, porque nada común a todos, Pedro de alguna manera estaba manifestando su sujeción al Señor. Estaba cuadrándose delante del Señor, diciendo, Señor, tú mismo has dicho no se haga esto. Entonces ya el Señor le dice, ok, yo dije esto, pero hoy en día tú estás ya en otro o sea, estás en la transición. Pedro lo estaba ahí, estaba aprendiendo. Los apóstoles estuvieron aprendiendo, hermanos. Por eso les pregunto, ¿creen que Pedro sabía cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Creen que Pedro comprendió lo que el Señor Jesús le dijo? No, hermano. Y lo vemos aquí porque ellos estaban aprendiendo. Y lo vemos no más con Pedro, lo vemos con Tomás.
Lo vemos con todos los apóstoles cuando la mujer del Señor Jesús la manda. ¿Quién fue María Magdalena? La que la fue a dice, ve con mis hermanos y diles que los veo. ¿Y qué? Y fue la mujer, la hermana fue y le creyeron los apóstoles. La tomaron de loca. Estaban en su crecimiento, en su proceso, hermanos. Entonces Pedro, ¿por qué le respondió de esa manera? Porque aún estaba en el judaísmo, aún estaba comprendiendo. Aunque ciertamente Pedro ya había aceptado a Jesús como el Mesías, pero había cosas que Pedro aún no entendía, no comprendía, hermanos. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Ahí mismo, hermanos, en Hechos, ahí cuando los gentiles recibieron al Espíritu Santo, hermanos. Es ahí mismo más adelante. Siga leyendo donde se quedó la hermanita, continúele mi hermanito, quien guste darle lectura. ¿Qué se quedó en el En el 19. 19? Estaba en la visión. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Ajá. 19. De ahí para adelante. La palabra de Dios dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hombres los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levanta diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará así, que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautizo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos, que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hasta ahí, hermano. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? ¿Cuál fue la impresión de los judíos? Bueno, de ellos, de los que, de Pedro y de los que lo acompañaban. ¿Cuál fue la impresión? Les sorprendió que también fueron incluidos los gentiles. Exactamente. Les cayó raro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Recién entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahí Pedro lo estaba entendiendo, hermanos. Estaba comprendiendo. Estaba comprendiendo, hermanos. Ellos iban aprendiendo también, no lo sabían, iban comprendiendo. Dice, hasta recién entiendo que Dios no hace excepción de personas. Hasta ahí lo estaba entendiendo. Como podemos ver, hermanos, Pedro ahí estaba recibiendo iluminación de Dios. Estaba aprendiendo, hermanos. Ahora, por otro lado, hermanos, los judíos mesiánicos no necesitaban ser convencidos para ser leales al judaísmo, ya que ellos eran leales al judaísmo. El único plus en ellos era que tenían a Jesús como su Mesías. A diferencia, hermanos, de los judaizantes o del judaísmo que no había aceptado a Jesús, no eran perseguidos. Por esa razón, hermanos, es que los judíos mesiánicos se sentían tentados, hermanos. Y por esa misma razón también es que el autor de Hebreos, hermanos, hasta aquí vamos descendiendo, hasta aquí, dice lo siguiente, hermanos, ahí en Hebreos, capítulo 4, 15. Con esto cerramos, amados hermanos. 4:15. Amén. Ellos estaban siendo tentados. Bien, ¿ya lo tenemos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ya vimos, hermanos, que aquí cuando dicen que porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, se refiere al momento en que ellos estaban siendo perseguidos, o al momento de que ellos llegaban a rechazar a Cristo, ¿sí? Que ya vimos qué significaba rechazar a Cristo en ese tiempo. Cuando muchos volvían, ellos se compadecían, porque muchos volvían y decían: yo no puedo negar a mi Señor, y obviamente ahí los mataban. A ese tipo de vida se refiere. No se refiere como muchos lo borran las iglesias, dice: ya tienes un pecadillo, pero Dios se compadece de mi debilidad. No, si andamos